Seres místicos y sobrenaturales han existido en el folclore y la memoria colectiva de los pobladores de los Andes, desde tiempos antiquísimos hasta hoy. Algunos benevolentes, como la Pachamama o el Sol, y otros dedicados a hacer el mal o producto de este, como los pistacos, cariciris y otros más, de los cuales aún se comenta que vagan con libertad por los Andes. Buenas noches amigos y bienvenidos a Lamentos Condenados. El día de hoy relataremos una experiencia de un encuentro con uno de estos seres. Bueno, para empezar, esta experiencia la vivió una amiga muy cercana a una de mis tías, junto a mi propia tía, hace ya bastante tiempo en la ciudad de Puno, Perú, cuando ellas recién comenzaron a trabajar en una escuela en la parte rural, a unas cuantas horas de distancia de la ciudad. Entonces, su rutina diaria consistía en salir de casa a tempranas horas de la mañana, dirigirse al paradero para poder abordar el auto que las transportase, pasar el día dictando clases y por la tarde volver a la ciudad. Esta rutina les tomaba bastantes horas del día, así que cuando ellas estaban de regreso eran ya pasadas las 7 de la noche, usualmente, y el paradero donde las dejaba el carro que las traía de vuelta estaba bastante alejado de sus casas, así que luego de regresar tenían que caminar un largo trecho hasta llegar a la zona del mercado de la Icacota, donde solían tomar la combi que las llevaba finalmente hasta sus casas. Pero este trecho entre su paradero de llegada y el mercado La Icacota era amplio, por lo cual terminaban llegando a sus casas aproximadamente entre las 9 y 10 de la noche. Pasando ya cerca de medio año en este trabajo, poco a poco comenzaron a notar que al salir de la escuela donde enseñaban, un perro negro las seguía hasta que subían al carro que las traía de vuelta. Entonces comenzaron a alimentarlo y a tratarlo bien, pues creyeron que era un callejero sin hogar, poco a poco ganándose más la confianza de este perro. Pero al comentarlo con su familia, la amiga de mi tía recibió una advertencia por parte de su abuela, quien era una mujer que había crecido en el campo, siendo testigo de muchas cosas que nosotros consideraríamos inverosímiles, o tal vez simples mitos o cuentos para asustar. Y la advertencia que le dio fue que tenga cuidado con este perro negro que la seguía en medio del camino, pues en estos pueblos escondidos y recónditos aún existen seres malignos como cariciris que se te acercan con una forma tierna, adorable o inofensiva para poder ganarse tu confianza, y cuando menos te das cuenta es cuando atacan. Además que al ella caminar relativamente sola por estos parajes hasta entradas horas de la noche, era bastante probable que se topara con uno. Dicho esto, le entregó un castañajo, pues en esta zona se cree que este tipo de ajo ahuyenta a los malos espíritus, y le hizo prometer que siempre lo llevaría consigo a donde quiera que fuera, especialmente si seguía yendo por estos pueblos alejados de la sierra. Al día siguiente, cuando mi tía y su amiga se dirigían nuevamente a la escuela donde enseñaban, la amiga de mi tía le comentó de la advertencia que le había dado su abuela la noche anterior, dándole a mi tía en cierta manera la razón, pues había recibido una advertencia similar por parte de su madre. Aunque ambas le restaron importancia, pues lo tomaron como simples creencias de la gente de campo. Pero esa tarde, cuando salieron de la escuela y se dirigían hacia el paradero, notaron que el perro negro que siempre las seguía no estaba donde acostumbraba esperarlas. Aunque esto no les pareció extraño, pues después de todo era un perro callejero, así que podría estar en cualquier otra parte. Y así siguieron sin ver este perro por mucho tiempo, hasta que una tarde, cuando salían de la escuela y se dirigían hacia el paradero, este perro volvió a aparecer y comenzó nuevamente a dirigirse hacia ellas. En ese momento
la amiga de mi tía se percató de que había olvidado su cartera en la escuela y apresurada regresó por ella. Al volver con su cartera, encontró a mi tía acariciando a este perro, pero cuando se acercó, el perro comenzó a rehuir de ella e intentaba alejarse especialmente de ella a toda costa, cosa que le pareció muy extraña, pues anteriormente este perro se mostraba especialmente cariñoso con ella. Cuando abordaron el carro que las llevaría de vuelta a la ciudad, la amiga de mi tía notó que en la cartera que había vuelto a recoger a la escuela estaba el castañajo que le había dado su abuela. Y al pensar en todo lo que había pasado con este perro y cómo éste se había comportado, se asustó un poco, pues pensó que este perro había reaccionado así debido al castañajo que llevaba consigo. Pero lo dejó pasar como una mera coincidencia, pues creyó que tal vez se estaba dejando sugestionar por las palabras de su abuela. Pero las semanas siguientes, cuando ella llevaba su cartera con el castañajo, este perro negro siempre trataba de alejarse de ella. Esto hizo sospechar del perro a la amiga de mi tía, pues un animal normal no tendría esta clase de comportamiento. Entonces lo comentó con mi tía, y ambas decidieron partir el castañajo y llevar una parte cada una, solo por si acaso. Entonces pasó que este perro negro, al verlas, ya no se acercaba alegremente a ellas como antes, sino que se iba en otras direcciones, casi como si tratase de evitarlas. Y así pasó hasta que llegó la época festiva de este pueblo, que como siempre en estas zonas festejan al patrón del pueblo haciendo una gran fiesta, a lo cual los profesores de la escuela fueron invitados por el alcalde mismo del pueblo. Luego de participar en esta fiesta, mientras volvían, mi tía y su amiga conversando se dieron cuenta de que un hombre extraño había estado casi como que siguiéndolas en todo momento. Esto las asustó y la amiga de mi tía, para tranquilizarse, buscó en su cartera el castañajo que le había dado su abuela, pero no pudo encontrarlo. Esto la preocupó más, pero mi tía la tranquilizó, mostrándole que ella sí llevaba la mitad del castañajo que le había dado. Al llegar a la ciudad, se dirigieron como siempre hacia el mercado La Yacota, de donde solían abordar las combis que las llevaban a sus casas. Pero al llegar a la zona del mercado, por la hora en la que llegaron, esta estaba muy vacía. Entonces, mientras esperaban por sus combis, se separaron para ver si pasaban por otras zonas las combis que las llevarían a sus casas. Al no ver ninguna, mi tía se volvió para su amiga y vio que ella estaba conversando con un anciano que no había notado que estaba ahí. Cuando mi tía se acercó, el anciano tomó la mano de su amiga y cuando éste notó que mi tía se acercaba, se alejó, notando a mi tía como si este anciano estuviese esbozando una sonrisa. Al llegar donde su amiga, mi tía le preguntó con curiosidad qué es lo que había pasado. Y ella le contó que mientras veía si aparecía una combi, este anciano se le acercó y le preguntó si le podía dar la hora. A lo cual ella, por tratarse de un anciano, le dijo que sí, y revisó el reloj que llevaba en su muñeca. Entonces, de manera un poco súbita, el anciano le preguntó si podía ver la hora él mismo, a lo cual ella solo le extendió la mano, mostrando el reloj, pero que este anciano, mientras veía el reloj por un momento, sujetó su mano con mucha firmeza, hasta que vio a mi tía acercarse. Esto solo les pareció un poco curioso y nada más. Pero al día siguiente, cuando tenían que dirigirse a la escuela, la amiga de mi tía no apareció. Entonces, cuando mi tía volvió, se dirigió preocupada a su casa, pensando que algo malo le pudo haber pasado a su amiga la noche anterior. Y al llegar a su casa, la encontró postrada en cama, como si de la noche a la mañana hubiera caído enferma. Los días siguientes, la amiga de mi tía tampoco fue a trabajar, y al volver mi tía a visitarla, la encontraba en un estado peor cada vez. Entonces, le preguntó qué es lo que había pasado, qué es lo que tenía.
y su amiga le dijo que por más que habían ido incluso a varias clínicas, los doctores no hallaban nada malo en ella y solo le habían recetado algunos suplementos y que se quedase en reposo. Pero ella cada día se sentía mucho peor. Al día siguiente, mi tía volvió a visitar a su amiga y vio que por la terquedad de su abuela, ésta había hecho traer a un curandero para ver qué era lo que tenía, pues su abuela creía que se debía a algo de esta índole. Entonces, luego de hacer su ritual y leer la coca, este curandero, con notoria preocupación, dijo que la amiga de mi tía había sido víctima de un cariciri, que probablemente las había seguido desde donde trabajaban, y que había actuado cuando habían vuelto la noche de la fiesta del pueblo. Entonces la abuela se dirigió a mi tía, pues ellas dos siempre iban y volvían juntas, y le preguntó qué había pasado. A lo que mi tía le comentó que cuando habían vuelto el día de la festividad del pueblo, se separaron un momento en la zona del mercado La Igacota para ver si venían combis, y cuando mi tía regresaba hacia donde su amiga, ella estaba hablando con un anciano, y también le comentó que su amiga le había dicho que en un momento, mientras le mostraba la hora de su reloj a este anciano, este le había sujetado fuertemente la muñeca. Luego de escuchar esto, la abuela le preguntó al curandero qué debían hacer para que la amiga de mi tía se recuperase, y este les dijo que por el estado en el que se encontraba, era urgente que consiguiesen cebo de una oveja negra, para que la amiga de mi tía lo ingiriese y de esta manera recuperar el que el cariciri le había extraído. Entonces la abuela y el curandero, raudos, se dirigieron a conseguirlo, y al volver hicieron que la amiga de mi tía lo comiera. Luego de esto, al volver mi tía a visitar a su amiga los días siguientes, vio cómo había mejorado significativamente, al punto de ya no estar postrada en cama, desfalleciente, sino más bien ahora estaba como rebosante de energía, incluso lista ya para volver a trabajar, aunque luego de esto que le había pasado, decidió renunciar a esta escuela y buscar oportunidades en zonas más cercanas a la ciudad. Bueno amigos, esta experiencia me la compartió una tía hace ya mucho tiempo, cuando conversábamos acerca de los mitos y leyendas que se cuentan de estas zonas de la sierra peruana, asegurándome mi tía que mucho de ello es verdad, pero que es solo como un secreto a voces que solo los pobladores de estas zonas conocen. En fin amigos, tal vez no crean o consideren que los relatos de cariciris o sacacebos, como también los llaman, sean solo mitos, o que eso de comer cebo o de oveja no sea más que un engaño o treta por parte de los curanderos. Pero hay varios casos de personas que, habiendo estado desfalleciendo, según ellas, víctimas de un cariciri, se recuperaban luego de la ingesta de esta cura. Así que amigos, ya saben, si alguna vez se encuentran vagando por estos rumbos, ya sea solos o acompañados, no sería mala idea traer consigo un castañajo, pues como dicen por aquí, espanta a todas estas criaturas. Si te gustó este relato, suscríbete, dale like y compártelo. Y si tienes alguna experiencia o anécdota que quisieras compartir, envíanosla al correo de la descripción. Gracias por oírnos y nos vemos con un próximo relato.